Padre, te damos las gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que entra en nosotros, transforma nuestras vidas y produce fruto para ti. Que en esta mañana podamos estar receptivos, despiertos, con hambre y sed de justicia, dispuestos a conocer un poco más de ti, de la verdad, de tu evangelio y de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a hablar hoy de responsabilidad. Vamos a aprovechar la oportunidad. Vivir, estar en este mundo, tener tiempo, tener un cuerpo y todo lo que viene después, tener amigos, tener familia, tener padres, tener hijos después, tener hermanos, entre tanto. Todo lo que Dios pone en nuestra vida nos da también con ello responsabilidad. Un día tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con eso. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con todo aquello que Dios puso en nuestro camino? Dios como Padre desea que nosotros, sus hijos, crezcamos en responsabilidad. No hay otra cosa que nos pueda llegar a madurar sino el asumir responsabilidad. Es cuando huimos de la responsabilidad, cuando nos quedamos infantiles, niños. No maduramos, podemos tener 30, 40, 70 años y no haber madurado. Por la sencilla razón de que no asumimos la responsabilidad con aquello que Dios nos concedió en este mundo. Siempre la pusimos en manos de otros. Siempre nos descargamos de nuestra responsabilidad y acusamos a otros si algo no nos iba bien. Si algo fallaba, si algo no estaba funcionando debidamente, esto tiene solución. Es cuando entres, por favor, silencia tu móvil para no tener interrupciones, porque luego tú te sientes muy mal. Yo no me siento mal, pero seguramente tú sí. Evítate ese trago. Aprovéchalo ahora. Una de las señales de que no estamos creciendo adecuadamente, de que no estamos madurando como seres humanos y como hijos de Dios, es que cuando las cosas no funcionan, buscamos a quién echarle la culpa. Si algo no va bien, debe ser porque otra persona lo está haciendo mal. Es una actitud infantil, es una actitud irresponsable. Si algo en nuestra vida no está funcionando, no le echemos la culpa a nadie. Aprovechémoslo para examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi parte en este asunto? ¿Por qué no está funcionando esto o aquello? ¿Por qué mi vida no va bien? Lo más sano, lo más maduro es aprender a asumir responsabilidad y no echársela a ninguna otra persona. Es importante que entendamos esto porque de otra forma nos mantendremos infantiles. Dios no podrá valerse de nosotros para ayudar a mucha gente, porque nuestro ejemplo, nuestro testimonio, no será el adecuado. Podemos enseñar mucha teoría, podemos financiar, costear la educación de alguien, pero si no llegamos a ser, si no somos un ejemplo para ellos, lo que ellos aprendan, nosotros lo destruiremos. Nuestros hijos fracasarán
No importa la educación que les paguemos o que les procuremos, nuestros hijos fracasarán si nosotros no les damos un ejemplo. Esto es muy importante que lo entiendas como padre. Si tus hijos no van bien, no le eches la culpa ni al colegio, ni a los políticos, ni a la sociedad. Mírate a ti y trata de entender qué ha pasado con tu vida para que tu hijo haya aprendido lo que ha aprendido. La responsabilidad es imprescindible para cumplir el propósito de Dios en este mundo. Tú y yo somos responsables, queramos o no, y le daremos cuenta a Dios de qué ha pasado con nuestra vida, queramos o no. Nadie nos podrá librar de estar en ese tribunal, de estar delante de Dios, teniendo que ver lo que hemos hecho y sus consecuencias. Estaremos en su presencia y Él nos lo mostrará. Y tendremos que pensar, reflexionar, y si es demasiado tarde, tendremos que lamentarlo. La Biblia, que es un libro muy veraz y muy objetivo, nos presenta también los grandes fracasos. Muchos personajes llamados por Dios, puestos por Dios ahí, con una finalidad, con un propósito. Comenzaron bien y acabaron muy mal. Escucharon a Dios, pero no lo tuvieron en cuenta. Recibieron órdenes, pero no las cumplieron. Se suponía que tenían que llevar a cabo una misión, pero en vez de llevarla con responsabilidad, la descuidaron y fracasaron. Es penoso, es triste cuando Dios nos encomienda una gran oportunidad como es la vida, pero en vez de tomar responsabilidad y conducirla en su voluntad, fracasamos. Dios nos quiere enseñar, hermanos, Dios nos quiere enseñar a que eso no ocurra con nuestra vida, que no nos pase a nosotros. Que cuando estemos en su presencia podamos tener claro que hemos buscado el hacer su voluntad, que asumimos esa responsabilidad. Es responsabilidad nuestra conocer la voluntad de Dios. Mira, en el mundo, en la sociedad, la ignorancia no te exime de la responsabilidad. Esto significa que si tú cometes una infracción, un delito, y eres descubierto, serás sancionado. Nunca podrás alegar, es que no lo sabía. No sabía que hacer eso estaba mal, no sabía que hacer eso era ilegal, no sabía que al tomar esa decisión estaba rompiendo la ley, no lo sabía. Y el juez no te dirá, bueno, pues venga, te perdonamos, porque como no lo sabías. No funciona así. Es obligación de todo ciudadano conocer la ley. Es responsabilidad de la ciudadanía saber bajo qué leyes está regida la sociedad en la que vive. Porque si la rompes, esa ley, si cometes delitos, no conocerla no será una excusa. No delante del juez.
Entonces, podemos entender lo que significa la responsabilidad del conocimiento. Somos responsables por conocer la voluntad de Dios. Dios ha revelado lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo, lo que es agradable en su presencia, lo que funciona y lo que no funciona, el bien y el mal. Dios ha sido muy fiel en dejarlo reflejado, revelado de muchas maneras en su palabra. No será excusa delante de Dios, hoy menos que nunca, el no conocerla, porque tenemos la posibilidad de llevar la Biblia con nosotros siempre. Yo la llevo aquí y estoy seguro de que muchos de vosotros también. Y casi nunca me despego de esto. Así que no tengo excusa. En todo tiempo puedo abrirla y leerla. Puedo indagar en ella, estudiarla. Puedo asegurarme de que algo es correcto o no, porque aquí está descrito. Puedo mirar la historia bíblica, la historia de Israel, la historia de la salvación, la historia descrita en los libros del Antiguo Testamento o los del Nuevo. Y puedo ver cuando alguien falló, fracasó, o por el contrario, cuando alguien triunfó porque hizo lo correcto. Y en cada uno de esos ejemplos puedo aprender, puedo tomar nota. Puedo decir, esto es lo que yo debería de hacer. Esto es lo que debería de evitar. No quiero ser como Sansón, que Dios le dio una misión, pero él abandonó la misión de Dios para cumplir la suya propia. No puedo ser como esos personajes que abandonaron su responsabilidad. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que asumir responsabilidad, porque un área pequeña puede hacer que nuestra vida fracase. Una área descuidada puede llevarnos al fracaso total como seres humanos. Es probable que pensemos o que pensáramos en algún momento que, bueno, quizá aquí voy a fallar, pero voy a procurar que todo lo demás esté bien. Permíteme que te diga que no va a funcionar así con Dios. No es una cuestión de balanza, no es una cuestión de poner en una pesa las buenas obras y en otra las malas. No, la Biblia no va de eso. La palabra de Dios no nos mira así. La responsabilidad que Dios pone en nosotros es de transformación a su imagen y semejanza. El modelo de Dios es Él mismo. Es por eso que Él envió a Jesús, para que tuviéramos claro el modelo. No vale el negociar con Dios. Y no lo podremos hacer cuando estemos en su presencia. No le podremos decir, Señor, mira cuántas cosas buenas hice. Sí, aquí lo hice muy mal y me porté muy mal, pero Señor, ten misericordia contando todas las cosas buenas que hice. No funciona así. Dios sería un malísimo juez si funcionara de esa forma. Dios es un juez justo. Y Dios espera que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Es por eso que somos cristianos. Porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Y porque aprendemos de Él. Le escuchamos atentamente para saber qué piensa Él. Porque voy a tener que tomar muchas decisiones. ¿Cómo serán? ¿Serán de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿O solamente buscaré hacer la mía?
¿Qué motivación hay detrás de mi actitud? ¿A qué se debe el carácter que he desarrollado? ¿Qué me mueve? ¿Qué me impulsa? ¿Qué estoy buscando en la vida? Esto es muy importante resolverlo. Porque si no ponemos a Dios primero, porque si no amamos a Dios sobre todas las cosas, porque si Él no es lo más importante y quien va a dirigir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, si no va a ser Dios quien las dirija, entonces alguien más las estará dirigiendo. Puede ser tú, puede ser la sociedad, puede ser Satanás. Pero permíteme que te diga que cuando tú y yo, en vez de escuchar a Dios y seguir sus pautas, hacer caso a sus consejos y ponerlos en práctica, cuando eso no lo hacemos, vamos a fracasar. Y no hay forma de negociar con Dios. Dios es santo. Dios es perfecto. No vale compararse con otro. No vale decir, uy, pero mira lo que ha hecho este. Mira lo que hace aquel. Ah, yo soy mejor. No vale justificarse mirando al prójimo o mirando a un delincuente. No vale mirar que los políticos se corrompen. Si quieres mirar hacia el político corrupto, que sea para tomar la decisión de nunca, jamás ir por ese camino. No para justificar que tú seas un delincuente más pequeño. La Biblia nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, no en nadie más. El modelo es Él. Y es en la medida en que nosotros nos parezcamos a Él y reflejemos su verdad, que los demás van a poder verlo en nosotros. Si en vez de ser modelo para los demás somos tropiezo, Jesús ya nos avisó, ya nos advirtió que vendrá condenación a nuestras vidas. Ser tropiezo para alguien, ser tropiezo para un niño. Jesús lo condenó diciendo que más le valdría a tal persona atarse una piedra en el cuello y arrojarse al mar. Hermanos, la vida no es un juego y nuestro futuro tampoco. La eternidad nos espera y nos aguarda y necesitamos entender que vamos a llegar allí, queramos o no, en una condición o en otra. Podremos llegar allí caminando con Dios, haciendo su voluntad, o podremos llegar allí buscando el hacer la nuestra propia para descubrir que tomamos la decisión equivocada. Y ya no habrá tiempo. Las palabras más terribles de Jesús aparecen en sus parábolas, en sus enseñanzas. Él puso la parábola en Mateo 25 de las vírgenes que esperaban al Señor, que esperaban al esposo. Había 5 prudentes y 5 insensatas, pero estaban juntas y aguardaban al Señor. Hermano, no te sirve venir aquí y estar con la familia de Dios, estar con el pueblo de Dios, si tú no estás dispuesto a seguir a Cristo. Las vírgenes estaban juntas esperando al esposo. Los dos grupos, las 10, esperaban al esposo.
No está hablando Jesús de un grupo que no creía que el esposo iba a venir y por tanto no esperaba, no. Está hablando de personas que esperaban al Señor, que esperaban las bodas, esperaban la unión eterna con Él. Nos dice la parábola, Jesús nos explica que llegada la medianoche se oyó una voz que decía, el esposo viene. Las 10 lo escucharon. Las 10 prestaron atención. 5 de ellas tenían sus lámparas cargadas de aceite para alumbrarse y poder llegar y ser reconocidas. Sin embargo, las otras 5, aunque estaban esperando al esposo y oyeron la voz de que venía, no estaban preparadas. No tenían aceite, no tenían lámpara y por tanto no podían ser vistas y reconocidas a mitad de la noche. Solo 5 pudieron entrar a esas bodas. Y cuando las otras llegaron, llamaron a la puerta esperando que también fueran recibidas. Pero cuando el esposo les abrió, les dijo, no os conozco. Ya es demasiado tarde. Es una tremenda tragedia estar en una iglesia, confesarse cristiano, decir que uno es creyente y cuando llegues a la puerta, que el Señor te diga, pero yo no te conozco. ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿A qué obedece lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Realmente queremos agradar a Dios y hacer su voluntad? ¿O nos estamos empeñando en hacer la nuestra? Vivir como nosotros queremos. Vivir para complacernos a nosotros mismos, de espaldas a la voluntad de Dios. Quizá las palabras más terribles que se encuentran en el Evangelio están en el capítulo 7 de Mateo. Son esos capítulos 5, 6 y 7 en el que encontramos la magistral enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la vida. Lo llamamos el Sermón del Monte, porque fue dado en los montes de Galilea, cuando la gente que le seguía buscaba la enseñanza, buscaba lo que el Señor tenía que decirles. Y entonces Él tomó a sus discípulos y les dio aquella enseñanza. La enseñanza acaba de la forma más trágica posible. ¿Cómo es que Jesús quiso acabar esa predicación rica, extensa, llena de contenido? ¿Cómo es que Jesús la quiso acabar de la forma más trágica posible? Porque la vida no es un juego. Es una escuela. Y nuestra vida puede acabar de la forma más trágica si no hemos aprendido lo más importante. No hay nada más importante que conocer la palabra de Dios y obedecerla. En el versículo 20 de Mateo 7, Jesús hace esta exclamación: en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor,
En tu nombre hemos hecho milagros. En tu nombre echamos fuera a los demonios. En tu nombre te hemos servido a ti. Y yo les diré, no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, no os conozco. Es lo mismo que escucharon las vírgenes insensatas. Jesús está diciendo, ten mucho cuidado cómo vives, ten mucho cuidado del motivo por el cual estás haciendo las cosas, porque incluso si estás diciendo que me sirves, pero no estás viviendo de acuerdo con mi perfecta voluntad, estás asumiendo un riesgo demasiado alto que puede acabar muy mal. Te puede llevar al desastre, al fracaso total. Si tú dices incluso que estás haciendo el bien por mí o que estás cumpliendo algo de lo que yo he mandado, pero no estás vigilando que se produzca la transformación que Dios quiere ejercer en ti. Si no le permites a Dios construirte a mi imagen y semejanza, no vale intentar hacer algo bueno para justificarte de hacer por otro lado lo malo. No vale para Dios. Dios no va a negociar contigo. Solo vale una cosa para Él: conocer su voluntad y hacerla. Jesús lo dejó muy claro en su enseñanza. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No vale decir, yo tengo mucha fe, si esa fe no te conduce a la obediencia. No vale decir, uy, yo soy muy creyente, porque podrías acabar, si no haces la voluntad de Dios, podrías acabar en el fracaso más trágico. Piensa un momento en Judas. ¿No caminó con Jesús Judas? ¿No estaba con los demás discípulos? ¿No oraban juntos? ¿No sanaban a los enfermos? ¿No hacían el bien? ¿Cuál era el problema de Judas? Judas tenía un pecado, se llama avaricia. Y Jesús le había encomendado la bolsa. De manera que era algo así como el tesorero de la asociación, de los discípulos. Y él tenía una debilidad que se llama amor al dinero. Así que aprovechaba algunas circunstancias para quedarse con dinero de la bolsa. ¿No era acaso responsabilidad de Judas ser fiel con lo que Jesús le había encomendado? ¿No era responsabilidad de Judas administrar los bienes de forma honesta, honrada, siguiendo las instrucciones de su maestro? Pero cuando no resolvemos nuestro pecado, cuando sabemos que estamos haciendo el mal, o cuando alguien nos señala lo que está mal en nosotros,
O cuando la palabra de Dios arroja luz a nuestra vida para que nosotros veamos lo que no está funcionando bien. Y en vez de corregirlo, miramos para otro lado esperando simplemente que Dios nos perdone, nos estamos equivocando. Dios nos perdona, pero los ladrones no entran en el reino de Dios. Los borrachos tampoco. Los drogadictos tampoco. Los fornicarios tampoco. Los idólatras no entran en el reino de Dios. Los que llevan una vida desordenada, homosexual, no entran en el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice el Señor. Si estamos en Cristo, si realmente estamos en la vida cristiana, estaremos en un proceso de transformación. No estaremos en su presencia a menos que hayamos sido lavados, limpiados, regenerados, transformados y hayamos aprovechado nuestro caminar en este mundo con responsabilidad para permitir que la palabra de Dios nos limpie y nos transforme. Solo eso funciona. Todo lo demás es un engaño. No importa si te parece que estás haciendo las cosas bien. Si no obedeces a Dios, te estás engañando a ti mismo. Por tanto, cuando descubras que hay un área en tu vida que no está bien, que no se corresponde con la palabra de Dios, no te conformes. Procura no atrasarte demasiado porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Encomiéndate a Dios, encomienda ese área de tu vida a Dios en arrepentimiento y dile: Señor, yo no tengo fuerzas para cambiar esto, pero tú sí, hazlo tú. Incluso si me tienes que corregir. Yo recuerdo en mi infancia haber entrado en una crisis, tendría unos, 10, 11 años, y lo estaba pasando muy mal, interiormente, porque había cosas que no asimilaba, y era creyente, era católico. Y me acercaba a la iglesia y rezaba. Pero aquello no se me iba. Tenía un problema. Yo sabía que había un problema en mi vida, que estaba sufriendo, que me hacía sufrir. Finalmente me fui a un sacerdote para decirle: mira lo que me pasa. ¿Qué me pasa? Estoy sufriendo, estoy angustiado, me siento mal con mi vida, me siento oprimido. Aquel cura me dijo: chaval, algo así, chaval, felicidades. Dios te está castigando porque te ama. Dios está permitiendo esas cosas que te están pasando y que te hacen sufrir porque te ama. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sabías que la Biblia dice eso? Dios prefiere que lo pasemos mal y corrijamos a que todo nos vaya bien y caminemos torcidos hacia nuestra propia perdición. Así que si tú no puedes cambiar,
Dile a Dios que te castigue, dile a Dios que te corrija, dile a Dios que traiga algo a tu vida, que te detenga. Porque es preferible que lo pases mal por un tiempo a que acabes cayendo en el precipicio. Es preferible tener un accidente en el camino, aunque tengas que sufrir, antes que continuar por ese camino que te va a llevar a la destrucción. Asume responsabilidad por tu vida, por cada área de tu vida. Asume responsabilidad por eso que estás haciendo, que no está bien. Quizá es tu actitud con tu pareja, quizá es tu actitud con tus hijos, o con tus padres, o con tus hermanos, lo que no está funcionando. Quizá es tu actitud hacia la vida en general. Quizá es lo que haces contigo, con tu cuerpo. Sea lo que sea, busca el cambio, busca la transformación, busca salir de esa condición. Encomiéndate a Dios y Él será fiel en corregirte, en enseñarte, en mostrarte. Él será misericordioso contigo, porque el que confiesa sus pecados y busca apartarse de ellos, prosperará, pero el que no, recibirá el daño. Ahora estamos todos atravesando una crisis. La sociedad, la televisión la llama la crisis del coronavirus. Muchas personas están perdiendo sus empleos, sus negocios. Estamos frente a una crisis económica, un descalabro financiero. Muchas de esas leyes y de esas normas son injustas. Nos hacen daño, nos impiden avanzar en nuestros proyectos. Hay muchas iglesias que llevan 1 año sin abrir porque han infundido tanto miedo en la gente que no solo los pastores, hay pastores que están asustados diciendo que antes de abrir la iglesia tienen que estar vacunados todos los que se congreguen. Pero otras veces son los propios congregantes, los propios hermanos, los que tienen tanto miedo que ni se acercan a una iglesia. Estamos viviendo una situación que nos prueba. Las dificultades son para eso, para probarnos. Podemos reconocer que esta pandemia, o como le queramos llamar, está siendo muy mal gestionada y se están cometiendo muchos disparates y las cosas están muy mal. Podemos quedarnos en la queja o podemos ir más allá y pensar, Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Para qué lo estás permitiendo? ¿Será que tú quieres que yo me examine? ¿Será que tú quieres que yo mire por dónde ando, cómo voy y pare por un tiempo para analizar, para examinarme a mí mismo? Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo lo escribe así: si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero cuando no lo hacemos, el Señor tiene que entrar en la escena y pararnos para que no seamos condenados con el mundo. Yo estoy convencido de que quien ha comenzado esta pandemia es alguien malvado, maligno.
pero Dios lo está permitiendo. Entonces no me puedo dedicar simplemente a acusar al malvado y al maligno por lo que hace. Tengo que ir más allá y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en esta circunstancia? ¿Qué voy a hacer yo en esta situación? ¿Cuál será mi actitud, mi reacción, mi decisión? ¿Qué voy a hacer con mis circunstancias? No puedo echarle la culpa a los demás, porque si no, nunca cambiarás. Si eres un mal esposo, nunca cambiarás porque estarás de continuo echándole la culpa a tu esposa. Y si eres una mala esposa, no cambiarás mientras le sigas echando la culpa a tu esposo. Y si eres un mal hijo, nunca cambiarás si sigues echándole la culpa a tus padres. Y si eres un mal padre, nunca cambiarás si le sigues echando la culpa a que tus hijos no te han salido bien. Deja de echarles a otros la carga. Aprende a ser responsable. Aprende a tomar decisiones correctas. Es tu deber conocer la voluntad de Dios. No puedes andar por la vida sin estudiar y conocer a fondo la palabra revelada de Dios, tal y como está escrita en los Evangelios, tal y como está en la Biblia. Es tu responsabilidad y la mía. Es por eso que aquí tenemos estudios bíblicos, porque queremos que tú tengas la oportunidad de seguir profundizando en la palabra. Es por eso que Dios te ha concedido que tengas Biblias en tu casa, en tu bolsillo incluso. ¿Para qué? Para que seas un buen estudiante, seas constante, indagues, busques, aprendas, porque es tu responsabilidad conocer la voluntad de Dios. No hay excusa para no hacerlo. Esto es la vida cristiana. No se trata de ritos, no se trata de locales, no se trata de cumplir ciertas normas. Se trata de aprender la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ello. Amén. ¿Podemos orar por esto? Señor, te damos las gracias por habernos creado, por habernos puesto en este mundo. Te damos las gracias por tu misericordia con cada uno de nosotros. Te agradecemos de todo corazón la fe que depositaste un día en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, porque tú enviaste tu palabra para alumbrar nuestro entendimiento. Señor, gracias por esta oportunidad de la vida. Gracias por esta escuela. Gracias por ser nuestro maestro, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a asumir responsabilidad. Primero, de conocerte a ti, de conocerte mejor, conocer tu voluntad. Señor, ayúdanos a corregir esa parte de nuestra vida, ese descuido, cuando no la estamos buscando, cuando no estamos yendo a tu palabra. Ayúdanos a arrepentirnos, a echar mano de ella, a meternos a fondo, a estudiarla, a conocerte bien. Y Señor, te encomendamos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras áreas de debilidad que viven en nosotros, que nos impulsan a hacer lo malo, que están impidiendo que seamos como tú. Señor, los ponemos en tus manos, ponemos delante de ti cada una de esas áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra actitud.
Corrígenos, Señor. No permitas que nos descarriemos hasta el punto de fallar y quedarnos fuera. No permitas que nos perdamos, que nos descarriemos hacia la perdición. Señor, ayúdanos a ser constantes, a buscar el agradarte a ti, el conocerte a ti, para que nuestra vida cumpla el objetivo. Que cuando hayamos terminado, cuando tú nos llames a tu presencia, tú puedas ver tu luz en nuestro rostro. Tú puedas ver tu verdad impresa en nuestro corazón. Tú puedas ver tu palabra escrita en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a responder con responsabilidad y que tú puedas cumplir tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.